Vamos a hablar de una de las herramientas más importantes de la sanación interior. De esta herramienta de la que vamos a hablar hoy depende gran parte de mi proceso de sanación. Esta herramienta se llama el perdón. El perdón es una de las herramientas fundamentales para una vida nueva, para la reconciliación, para la sanación en todos los aspectos de la vida. Por eso cuando hablamos de sanación interior, decimos que el perdón es la llave de la sanación. ¿Qué es el perdón? La llave de la sanación. ¿Usted por qué cree que Dios es sano? ¿Por qué Dios es sano? Porque Dios no lleva cuenta de nuestros delitos, dice la Sagrada Escritura. Por eso Dios es sano. ¿Usted se imagina a Dios con cáncer pensando en todo lo que usted le ha hecho? Ve, y me la está haciendo otra vez, vea, otra vez, aquí le estoy anotando aquí. Me mantiene Dios con úlcera gástrica, pensando en toda la rebeldía que usted mantiene. Y Dios lo perdona y vuelve y comete la misma cosa. Y Dios ya ha muerto de la ira, ya contando todo lo que usted hace, terrible, ¿no? Por eso Dios dice, no llevo cuenta del pecado, no llevo cuenta del delito, a mí no me interesa llevar registro de las faltas de los hombres, eso dice el Señor. Por eso borra nuestras culpas. Y dice bellamente el profeta Miqueas, agarra todos nuestros pecados y los lanza a lo profundo del mar, dice el profeta Miqueas. ¿Por qué? Porque Dios sabe que la clave de la salud, que la clave de que todo funcione bien está en el yo te perdono. Ahí está la clave de la libertad en nuestras relaciones de pareja, en la relación con nosotros, en las relaciones políticas, en la relación conmigo mismo. Esta semana estuve en un grupo de mujeres y desde que yo llegué, desde que yo entré, a veces el Señor le regala a uno como esa posibilidad, desde que yo entré a ese lugar sentí en mi corazón culpa. O sea, esta comunidad, esta gente está llena de culpa. Y comencé mientras estaba yo hablando, cuando hablaba, el Espíritu Santo es tremendo porque Él lo guía a uno por donde quiere que uno hable. Entonces una vez prepara la enseñanza y tiene que guardarla para otro día porque el Espíritu muestra por dónde quiere que vaya la enseñanza. Entonces comencé yo a hablar del perdón a uno mismo, de la reconciliación con uno mismo, y ellas estaban llorando y decían, es que tenemos demasiada culpa, es que yo no me perdono haber dicho, yo no me perdono haber hecho, es que yo por qué hice, y entonces Dios qué va a hacer conmigo sabiendo que he cometido tantos errores, qué va a pasar con la culpa. Entonces a veces mi relación conmigo mismo no funciona porque yo no me he perdonado. Es uno de los perdones más difíciles. El perdón tiene varios niveles. Un nivel es a los otros. Yo necesito perdonar a los otros, a los que me han hecho daño. Ahorita vamos a hablar en qué consiste el perdón. Pero el primer nivel del perdón es yo te perdono a ti por lo que me has hecho. Papá, mamá, hermanos, cuñados, suegra, tíos, primos, no sé. Entonces yo te perdono, primer nivel, yo te perdono. Pero también hay un segundo nivel, es yo me perdono. El no ser capaz de perdonarse a sí mismo se llama culpa. Cuando yo no soy capaz de perdonar mis errores, cuando yo no soy capaz de perdonar las decisiones que he tomado, entonces yo cargo todo el tiempo con culpa, me siento culpable. Y eso es lo que daña mi relación conmigo mismo. ¿Por qué? Porque yo siento que siempre la embarro, siento que siempre me equivoco, que mis decisiones son siempre erráticas. Yo siempre me recrimino todo y no me gusta lo que yo soy, no me gusta la manera como yo vivo, no me gusta el proyecto de vida que he construido, no me gusta. ¿Eso qué genera en mí? Genera una insatisfacción constante. Yo me siento insatisfecho con el proyecto de vida que he construido. Entonces la culpa es una cosa que ahoga a las personas. Yo me siento culpable porque por culpa mía, mi hijo, mi esposo, mi mamá, mi papá, mi hermano, es que si yo hubiera hecho, es que si yo hubiera ido, es que si yo no sé cuántas. Y todo el tiempo, este tipo de personas están recriminándose a sí mismos, a sí mismas, lo que no hicieron o lo que hicieron. ¿Sabe qué necesita esta persona? Perdonarse a sí mismo, a sí mismo. Lo que hace la culpa
es que lo deja uno anclado en el pasado. Si a usted se le aparece hoy el genio de la lámpara maravillosa y le dice, le doy la posibilidad de que vaya a su pasado y borre algo de su pasado, ¿usted qué borraría? Pues más de uno ya está pensando en qué. Yo borraría el día en que me casé. Yo borraría el día en que dije tal cosa. Yo borraría el día no sé cuántas. Yo borraría. Y saben que la palabra de Dios no borra nada. La espiritualidad bíblica es hermosa porque la espiritualidad bíblica nos enseña que la vida del ser humano es un lugar donde se unen, donde se encuentran el acierto y el desacierto, la bondad y la maldad, el pecado y la gracia. Eso enseña la espiritualidad bíblica. La espiritualidad bíblica nunca nos va a hablar de un personaje que sea del cual nos haya dicho vivió súper bien toda la vida, nunca sufrió nada, nunca le pasó nada. Incluso de la bienaventurada Virgen María nos dice todo lo que tuvo que sufrir y nos dicen su pobreza, sus soledades, nos hablan de todo lo que tuvo que vivir incluso al pie de la cruz. La Biblia pudo habernos dicho, no, eso no pasó, María siempre estuvo bien, Dios siempre la protegió de que sufriera, y no es así. La vida del ser humano pasa por el sufrimiento y por la dicha, por el bien, por el mal. Entonces nunca oculta nada. ¿Qué es la culpa? La culpa es un deseo de ocultar lo que yo viví, de ocultar lo que yo sufrí. Y entonces yo me recrimino todo el tiempo el no haber hecho o el haber hecho. Entonces ese segundo nivel del perdón es importantísimo, mis hermanas, mis hermanos, porque llega el momento en el que uno descubre que la mayor parte de los conflictos que tiene con los otros tienen que ver con que yo me siento culpable. La culpa genera incluso afectos desordenados, maneras equivocadas de amar. Eso hace la culpa. Hay personas que hacen el bien movidos por la culpa. Es que yo le doy al pobre porque yo me siento culpable por. Y hay momentos en los que mis afectos con los hijos o con mi esposo es un afecto culpable. Porque yo le entrego a él todo, le doy todo porque me siento culpable. Es una cosa impresionante. O sea, hay afectividades que están enfermas por la culpa. La manera como yo te amo no es una manera sana, sino que te amo como para tratar de compensar mi culpa. Es la manera como ama, por ejemplo, el esposo que es infiel, que ha sido infiel. Tratar de compensar el amor que no te doy o lo que te hice, el daño que te hice con ciertos actos. Y eso sucede mucho incluso en las relaciones mamá-hijo, mamá-hija, o esposo-esposa, esposa-esposo. Yo me siento culpable por lo que hice, por los errores que cometí. Entonces trato de compensar a través de ciertas cosas. Y esas cosas que hago no son del todo sanas. Me vuelvo permisivo, me vuelvo demasiado, como que cualquiera puede pasar por encima de mí. Hay personas que dejan que todo el mundo pase por encima de ellas. Hey, ¿cómo se relaciona usted con nosotros? Tal vez la manera como usted se relaciona con nosotros es una manera movida por la culpa, porque usted se recrimina demasiado, porque usted dice, yo no valgo nada porque yo hice. Cuando venimos a los brazos del Señor, lo primero que el Señor nos dice es, tú sí eres digno, digna de amor. Tú eres digna de amor. Porque la mayor parte de los problemas que tenemos en nuestra relación con nosotros y con nosotros mismos tienen que ver con que yo me culpo o culpo a los otros. Tengo resentimiento conmigo mismo o tengo resentimiento con los otros. Miren ustedes el poder tan grande que tiene un resentimiento, ¿no? O sea, la herida tan grande que causa el resentimiento, que provoca la culpa en nosotros. Entonces, esos dos niveles. Primer nivel, yo te perdono. Segundo nivel, yo me perdono. ¿Usted qué necesita perdonarse? ¿Cuál fue el error que usted cometió en el pasado que necesita perdonarse? Hay mucha gente que no se perdona. Y el origen de muchas amarguras que usted tiene en su corazón tiene que ver con que usted no se ha perdonado todavía. Es que es muy fácil, incluso a veces yo pienso que es más fácil perdonar a los otros que perdonarse a uno mismo. ¿Por qué? Porque a los otros uno los ve de vez en cuando y pues bueno, los deja pasar.
pero como a uno le toca vivir con uno toda la vida, ¿cierto? A usted le toca vivir con usted todos los días y verse al espejo todos los días. Y es el mismo. Es más, le toca vivir con las consecuencias de sus errores y le toca asumirlas. Entonces, ¿cómo hago yo para saber, incluso ya con esto puedo ir abordando uno de los temas de qué es el perdón? ¿Cómo hago yo para saber que ya me perdoné? Cuando yo recuerdo mi pasado con acción de gracias. Entonces les decía yo a estas señoras esta semana, miren, nosotros somos muy malagradecidos con el Señor y con la vida, porque uno solamente recuerda y trae a la memoria constantemente ¿qué? Lo que sufrí, lo que viví, lo que lloré, lo que no me dieron, y uno no reconoce las cosas bonitas que ha vivido. Yo sé que sané mi pasado, que me perdoné, cuando yo recuerdo mis decisiones equivocadas incluso, sin dolor y con gratitud. Sin dolor y con gratitud. Le doy la cita bíblica, lo que decía San Pablo: donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. ¿Qué está diciendo ahí San Pablo? Miren, donde yo me equivoqué, Dios derramó su gracia con generosidad y abundantemente. Eso lo dice alguien que se ha reconciliado con su pasado, que se ha reconciliado con sus decisiones, que está tranquilo con lo que vivió. Eso lo dice alguien que ya logró gestionar, asimilar su pasado de una manera adecuada. Mientras tanto, usted y yo vamos a seguir con un montón de amarguras. Usted necesita perdonarse. No solamente perdonar a un montón de gente que le ha hecho daño, sino perdonarse. Y le advierto que es uno de los perdones más difíciles de ofrecer: el perdón a ti mismo. Que logres reconciliarte con lo que tú eres. ¿Saben por qué creo yo que nos cuesta tanto ser santos? Por eso. Porque usted y yo vemos nuestro pasado y decimos: no, santo yo, con todo esto que yo he hecho, con todo, no, ¿a qué horas, Dios mío? Pero saben que justamente ese pasado es la herramienta, la materia prima con la que Dios quiere hacer santidad. Es que Dios no hace santidad de la nada, Dios hace santidad del pecado. Insisto, donde abundó el pecado, sobreabunda la gracia. Todo santo tiene su pasado de pecado, y todo pecador tiene su futuro de santidad. ¿Cómo fue? Todo santo tiene su pasado de pecado, todo santo, incluso unos pasados bastante oscuros, como el de San Agustín, como el de muchos santos que vivieron terriblemente. Todo santo tiene su pasado lleno de pecado, pero todo pecador tiene su futuro lleno de santidad. Tiene un futuro lleno de santidad. Entonces, cuando uno se deja abrazar por la misericordia de Dios, se da cuenta que Él es el que actúa en uno, que Él es el que hace la obra en mí. Entonces yo me reconcilio conmigo mismo. Gran parte de los problemas en la iglesia, en la comunidad, en la familia, en la política, en la manera como usted se relaciona con los otros, es que usted no se ha perdonado. Y por eso proyecta esa falta de perdón en nosotros. Les pongo un ejemplo. Usted llega a la comunidad y usted no se siente bien con usted misma, porque usted no se gusta. Usted no le gusta su mirada, su comportamiento, su manera de pensar. Usted se recrimina mucho, usted se da muy duro muchas veces. Usted y yo nos damos muy duro, a veces con lo que somos, con nuestro pecado personal nos damos durísimos, somos muy crueles con nosotros mismos, ¿sí? A veces los creyentes somos demasiado crueles con nosotros mismos. Con cualquier error que uno comete, uno se da durísimo. Se llega a la comunidad con ese malestar y alguien medio la mira feo o volteó a mirar y hasta estaba distraída y usted se sintió señalada y usted se incomoda inmediatamente con nosotros. Usted dice: sí, ven, me está mirando. Sí, ya se dio cuenta que yo soy así. Y es un malestar interior, es un malestar mío, pero yo lo proyecto a los otros. Este caso, que puede ser un caso
inusitado, es solamente un ejemplo para que ustedes comprendan cómo mi falta de perdón, mi falta de reconciliación y de amor propio se proyecta en mi relación con nosotros. Pero hay un tercer nivel del perdón y es bastante difícil de decirlo, pero sumamente común, y es el perdón a Dios. Miren eso tan duro, que parece incluso un error teológico. Pero hay muchas personas que necesitan perdonar ¿a quién? A Dios. ¿Por qué? Porque sienten que Dios les quitó algo, que Dios no ha estado presente en sus vidas, que Dios le da más a Andrés que a mí, que a otro le dio un marido bueno y me dio un marido borracho, que a la otra le dio 30 años y me dio uno y me murió la semana pasada. Entonces Dios es un cruel. Y uno no lo dice porque uno le da mucho susto decirlo. Es que Dios, ¿por qué me quitó? Es que Dios, ¿por qué no me libró de esto? ¿Dónde estaba Dios cuando? Entonces la culpa al fin y al cabo la tiene Dios. Yo necesito reconciliarme con ese Dios. Y si el perdón a uno mismo es difícil, el perdón a Dios es muy complicado. Pero como ustedes le han dicho que Dios es todopoderoso, y además de eso que Dios es misericordioso, usted como que no le cuadra eso, pero ¿cómo así que Dios es todopoderoso y misericordioso? Y a mí todo lo que me ha tocado sufrir, ¿cómo cuadra esto en mi vida? Dios mío, ¿cómo cuadra esto? Y entonces el bloqueo que usted tiene con Dios muchas veces, que usted y yo tenemos, los bloqueos que tenemos con el Señor, tienen que ver con que uno no entiende por qué me ha tocado vivir lo que he tenido que vivir, qué fue lo que pasó y de dónde está Dios. Es un tema bastante amplio, ¿no? Yo también necesito perdonar y decirle a Dios, ¿sabes qué, Señor? Yo acepto tu voluntad. Señor, yo acepto lo que he vivido. Yo acepto lo que he sufrido. Ayúdame a comprender el sentido de este sufrimiento, el sentido de estas luchas, el sentido de mis fracasos. Ayúdame, Señor, a comprender. Un día estábamos, Rosita y yo, en el oratorio quejándonos con el Señor, pero quejándonos en serio. Y le decíamos, Señor, ¿y usted por qué permitió esto? Y así. Y entonces el Señor nos dio un texto, no lo tengo presente ahora, pero en el texto decía: a ustedes los he llamado, los he conducido, mil veces les he dicho que por favor me obedezcan, y muchas veces les dije, obedezcan y háganme caso, y ustedes no me hicieron caso. De una manera como el Señor decía, yo no tengo la culpa, yo a ustedes les di la libertad, yo a ustedes los amo, yo a ustedes les entrego todo, pero cada uno de ustedes es libre de hacer su proyecto. Yo les ofrezco la vida, les ofrezco la salvación, les ofrezco la redención, les ofrezco la plenitud, pero si usted elige la muerte, yo no puedo hacer nada. Entonces el perdón a Dios, ¿cómo se da? En esa relación en la que yo le digo al Señor, Señor, explícame bien por qué viví lo que viví. Señor, dame la gracia de descubrir cuál es el sentido de lo que yo viví con mi esposo, con mi esposa, con mis hijos. ¿Por qué sufrí tanto? Señor, muéstrame cuál es el sentido de todo eso. Y el Señor lo explica con plastilina. Y te lo dice, ¿sabes por qué? Primero porque tú desobedeciste. Pero, y este es hermosísimo, pero yo tengo para ti un futuro lleno de esperanza. Entonces, usted se ha equivocado mucho, Elenita, usted se ha equivocado mucho. Entonces tiene dos opciones: o me siento en una silla a llorar todos los días, a decir, ay, si yo hubiera hecho, ay, si yo hubiera tal cosa. O le digo al Señor, Señor, ¿tú qué vas a hacer conmigo de ahora en adelante? Señor, con este montón de materia defectuosa que soy yo, ¿tú qué vas a hacer? O sea, el problema no es el pasado de dolor, sino el futuro que Dios tiene para mí lleno de esperanza. El Señor le dice a Jeremías, baja donde está el alfarero que te voy a mostrar algo. Y llega Jeremías a la alfarería y está el alfarero allá con su materia, se le estropea la vasija y Dios le dice, y entonces el alfarero vuelve a agarrar la materia y comienza a hacer otra vez una vasija nueva. Y entonces le dice el Señor a Jeremías, ¿será que no puedo hacer yo con ustedes, casa de Israel, lo mismo que acaba de hacer este alfarero? ¿Qué? Que la vida de ustedes cada ratico se echa a perder por un montón de cosas, por sus malas decisiones,
o por las malas decisiones de otras personas, porque también puede pasar. La vida nuestra también es vulnerable de lo que los otros hagan con uno. ¿Y no será que yo puedo tomar esa materia prima que eres tú y hacer algo nuevo contigo? Dice el Señor. Entonces, ¿cómo me reconcilio yo con Dios? Yo me he equivocado mucho y me han pasado cosas que ni yo me explico por qué me pasaron a mí, por qué he sufrido tanto. Pero yo sí sé, Señor, que tú tienes para mí un futuro lleno de esperanza. Entonces, ahí están los tres niveles del perdón. Por una parte, el perdón a los otros que me han herido, que me han hecho mucho daño, y piense usted en quién le ha hecho a usted daño. Segundo, el perdón a mí mismo, que es quizá más difícil que a los otros. Y el tercer nivel es el perdón a Dios. Ahora, ¿qué es perdonar? Primero, perdonar es la capacidad de sacar de mí todo sentimiento negativo. La capacidad de sacar de mí todo sentimiento negativo contra otra persona o contra mí mismo. Todo sentimiento negativo. Por eso es la llave de la sanación interior. Porque a la larga, lo que daña mis emociones, lo que afecta mis emociones es el resentimiento. Yo estoy resentido con nosotros, resentido con la vida, resentido con la política, resentido con mi esposo, resentido con mis hijos. Y entonces por eso mis emociones están todo el tiempo como en alerta, a la defensiva. Y me enojo, y me quiero defender, y soy irascible, y me entiendo por qué no puedo relacionarme contigo, porque hay un bloqueo entre tú y yo. Porque no puedo ni siquiera mirarte a los ojos, no comprendo. ¿Sabe por qué? Porque usted está resentido. Entonces, el perdón consiste en que yo saco de mí, yo hago el esfuerzo de sacar de mí todo sentimiento negativo hacia esa persona. Ya no quiero cargar más este sentimiento hacia ti. Por lo tanto, el perdón también tiene dos niveles en otro aspecto. El primer nivel es que yo saco de mí todo sentimiento. Decía un pensador oriental, Siddhartha Gautama, que el rencor es tomarse un veneno todos los días pensando que al otro le va a hacer daño. O sea, el resentimiento es eso, te tomas un veneno todos los días a sorbitos, así como una cicuta todos los días a traguitos, creyendo que al otro le va a hacer daño. Entonces dice, ay, esa vieja y no sé qué, y usted le da como una cosa muy horrible adentro y le da gastritis y se le daña el día cuando la ve. Y la vieja por allá feliz, bailando y usando la vida sin darse cuenta de nada. Y usted es el que está amargado. Tenía razón, porque el sentimiento está en mí, es un resentimiento. Miren, es un sentimiento como que vuelve sobre sí mismo todo el tiempo. Y vuelve, y vuelve, y vuelve. Pero es suyo. Ey, para poder perdonar, yo necesito saber que el resentimiento es mío. Mío. La ofensa es del otro. Eso no lo puedo manejar yo. Eso no me corresponde a mí. Pero el resentimiento es de quién. Ese sí lo puede manejar usted. ¿Sabe para dónde voy? Voy para responder la siguiente pregunta. Andrés, pero es que si nunca me han pedido perdón. Es que no le tienen que pedir perdón. Porque es que la ofensa es de él. Y él verá. Si en algún momento el Señor le toca el corazón y quiere venir a pedirle perdón a usted de rodillas, maravilloso. Porque la ofensa le pertenece a él. Y él tendría que hacer el proceso de decir, yo soy culpable y pido perdón. Pero lo que usted tiene que hacer es lidiar, gestionar su sentimiento negativo. ¿Me hago entender? Ese es el perdón. No necesito que nadie me pida perdón. Porque en mí hay un dolor, un sentimiento que me está contaminando, que me está haciendo daño. Miren, muchos cánceres, muchas enfermedades que usted tiene en su cuerpo pueden tener relación con un resentimiento. La gastritis, el cáncer de estómago, el cáncer de seno, hay un montón de cosas, Usted carga el cuerpo, porque el cuerpo se manifiesta cuando hay un sentimiento ahí y usted piensa todo el tiempo en eso y en eso y en eso. El estómago es un órgano muy sensitivo. Usted ve a una persona y todo el tiempo está segregando ácido gástrico, le da gastritis, ansiedad, ¿no? Entonces yo tengo que lidiar con el sentimiento, yo. ¿Cómo? Yo tengo que tomar la decisión y decir, no vuelvo, no quiero, renuncio a experimentar hacia ti este sentimiento negativo.
este sentimiento negativo. Si yo le pregunto a usted por ciertas personas, usted va a empezar a temblar también. O sea, pone una cara de loca cuando le pregunto por esa persona. Le brinca el ojo así, ¿no? Porque hay tanto dolor en mí y en usted que el cuerpo se manifiesta, el cuerpo comienza a expresar ese dolor. Entonces, el perdón pasa en primer lugar por el sentimiento que me acompaña. ¿Usted cómo va a gestionar ese sentimiento? ¿Cómo lo gestiona? A partir de hoy, me digo, yo renuncio a sentir rabia, celos, envidia, odio por ti. Renuncio. Renuncio a sentir frustración por lo que me hiciste. Renuncio a sentirme humillado, humillada por lo que me hiciste. Renuncio a sentirme abandonado, maltratado, mal visto por ti. Miren, si uno hiciera ese proceso de una manera seria, uno sanaría un montón de relaciones con los otros. Cierto que hay relaciones que no funcionan en las familias. Por ejemplo, con los cuñados, con los suegros, con los hermanos, hay cosas que no soy capaz ni de estar en el mismo salón contigo porque siento que cuando uno gestiona ese sentimiento, uno comienza a adquirir libertad. El objetivo, el fin de sacar de mí el resentimiento es que yo sea libre y que pueda compartir la vida con mis familiares y con la gente con la que convivo de manera sana, porque ya no está el sentimiento negativo. Entonces, en primer lugar, es la capacidad de sacar de mí, de arrancar de mí, de renunciar a todo sentimiento negativo. Segundo, ¿qué es el perdón? Es soltar, dejar pasar por alto incluso. La palabra Pascua, en hebreo se dice Pesach. Y Pesach, ¿qué es Pascua? A ver, ¿qué es Pascua? ¿Qué significa la palabra Pascua? Paso, muy bien, eso es la manera como la hemos definido. Pero no es simplemente paso, como que doy un paso, no. O como que Dios pasa, sí, pero más allá de eso. La palabra Pesach no es simplemente como que Jesús está pasando por aquí, no es solamente eso. Sino que la palabra Pesach es una expresión hebrea que significa pasar dando saltos, pasar saltando, pasar danzando. Y la palabra viene de la siguiente imagen, ustedes saben la imagen. Estaban los hebreos, los egipcios, hebreos. Entonces, ¿cuál es la promesa del Señor? Pinten las puertas de sus casas con la sangre del cordero para que el ángel exterminador, cuando pase por la casa de los hebreos, no mate al primogénito. Entonces, ¿qué pasa? Que Dios pasa, casa de hebreo, casa de egipcio, pasa por alto la casa del hebreo y mata en la casa del egipcio. Por alto la casa del hebreo y mata en la casa del egipcio. Perdonar es también pasar por alto. Y la expresión que utilizamos mucho, ¿no? Se me pasa por alto, ¿no? Como que se me olvidó, como que no lo recordé, no lo tuve presente, no lo tengo presente. Entonces, pasar por alto lo que los otros hacen. ¿Qué necesita uno para pasar por alto lo que los otros hacen? ¿Saben qué? Conciencia de la debilidad y la fragilidad de lo humano. Conciencia de la fragilidad, de la vulnerabilidad, de la debilidad de lo humano. Es que no somos ángeles. Uno trata a los otros como si fueran ángeles, no. Usted quisiera que su esposo fuera un ángel, y sí se parece, ¿cierto? Usted quisiera que su esposo fuera un ángel y que se comportara de manera siempre perfecta, pero es que es un ser humano, que se equivoca. ¿Como quién? Como usted. Pues que usted cree muy perfecto, muy perfecta. Como usted. O sea, la clave del perdón en realidad es que usted reconozca que usted también es débil. El texto de esta semana es un texto muy bonito, es el capítulo 18 de Mateo. Es la parábola del rey misericordioso y del funcionario sin entrañas, del siervo sin entrañas. ¿Y qué es lo que sucede ahí? Lo que sucede ahí es que hay un rey que le perdona a uno de sus siervos una cantidad impresionante de dinero.
Este señor sale y se encuentra con uno que le debe una cosa insignificante, lo agarra del cuello y lo mete en la cárcel. Entonces dice que el rey, después de que ya lo perdonó, lo agarra y lo mete en la cárcel. Entonces uno dice, pero ¿cómo así? O sea, ¿qué pasó ahí? ¿Qué fue lo que pasó ahí? Lo que pasó ahí es que esta persona no se sintió agradecido con lo que hizo el rey por él. La escena es realmente muy linda, porque dice el texto que un rey le perdona a su siervo una cantidad que no podía pagar, ni porque trabajara toda su vida de sol a sol. No se podía pagar, y el rey le perdona. Y sale y se encuentra con un amigo que le debe una cantidad insignificante y se venga de él. Me dice, ¿qué pasó? Incluso les hago este ejercicio que me gusta mucho hacerlo con ese texto. Este ejercicio es muy bonito. El hecho de que el rey le haya perdonado a su siervo lo pone en la obligación de perdonar a su amigo. Claro. ¿Sí o no? Sí. No. El hecho, y le voy a poner la escena en términos más actuales. A Silvia el Banco Pichincha le prestó $1 millón. Y entonces ella se va muy contenta para Cancún, se va para las Islas Galápagos, se va para las Islas Margarita, para las islas, se va a recorrer todas las islas del mundo y se mecatea la plata en cositas. ¿Cierto? ¿Y saben lo que es mecatear? No saben. Gastar, pero es que mecatear es comprar mecato para nosotros los colombianos. Mecatos son cositas, bobaditas, golosinas, eso, muy bien. Comprar golosinas. Eso es mecatear para los colombianos. Entonces se gastan las cosas en bobaditas y no sé qué. Y llega otra vez al Ecuador y no traen un solo centavo. Y entonces el banco la llama y le dice, a ver, doña Silvia, usted nos debe aquí un montón de plata, ¿qué pasó? ¿Cuándo va a pagar? Él dice, vea, sabe que no tengo ni un solo centavo, no tengo respaldo, me pasó tal cosa, me pasó tal otra, no tengo ni un, si quiere embargue, me haga lo que sea. Y entonces el Banco Pichincha, en su infinita generosidad, llama al gerente y le dice, doña Silvia, estamos en un momento de gracia y estamos muy prósperos, entonces sabe que ese $1 millón no se lo vamos a cobrar tranquilito. Y usted dice, bien. Pero resulta que yo le debo a Silvia $10. El hecho de que el Banco Pichincha le haya perdonado a ella $1 millón la pone en la obligación de perdonarme los $10 que necesita para sobrevivir, porque como se gastó $1 millón por allá en cositas, ¿cierto? Entonces, ¿la pone en la obligación? No. Miren que hay una cláusula. Hay una cláusula, no está en obligación. Entonces, ¿por qué el rey se enoja tanto? Uno dice, pero ¿por qué el rey tan injusto? O sea, no, esto no es normal, pues porque no había ningún trato. Él nunca le dijo, te perdono a ti, tú vas a perdonar a todo el mundo. No había ningún trato. Pero el reconocimiento, la gratitud, te hace. Exactamente. ¿Cómo se siente Silvia cuando la llama el gerente del Banco Pichincha y le dice, no te vamos a cobrar un solo centavo? Agradecida, dichosa, feliz, emocionada, llena de gozo. El problema y la frustración que siente el rey no es porque el hombre no perdona al otro, no solamente por eso, sino porque la frustración que siente el rey es, si yo te perdoné tanto, ¿por qué no te alegraste de mi perdón? O sea, ¿qué pasó con el perdón que yo te concedí? ¿Por qué no te alegró? ¿Sabe por qué? Porque usted no ha contemplado ese perdón. O sea, usted tomó demasiado a la ligera el perdón del rey, el perdón de Dios. Usted lo tomó a la ligera. Usted como que dijo, no, es que es un buen agente el Señor. No, momentico. Contemple el perdón que Dios le ha concedido a usted. Contémplelo. Porque ahí está la fuerza para que usted pueda perdonar a los otros. Usted ha cometido demasiados errores y Dios lo ha perdonado. Demasiados errores y Dios lo ha perdonado. Entonces, ¿por qué carga tanto resentimiento usted, hermano? O sea, lo que quiere decir la parábola es que a nosotros el Señor nos perdonó una deuda que no se podía pagar jamás. O sea, el daño que hicimos usted y yo al cometer los pecados que hemos cometido no se podían reparar de ninguna otra forma. Y Dios la perdonó. O sea, no se podía pagar. Entonces, si yo te perdoné,
¿Usted por qué no brinca en un solo pie? Y es más generoso en decir, ¿sabe qué? No me importa. ¿Sabe qué? Todo bien, como decimos en Colombia. Todo bien con todo mundo. Tranquilo, no hay problema. Ese es el perdón. Entonces, en primer lugar, es la capacidad de sacar de mí todo sentimiento negativo contra otra persona, soltar o dejar pasar por alto las ofensas. Y atención a esto, no es olvidar, que ya lo dije, no es olvidar, sino que recordar sin dolor. No es que usted va a olvidar, porque es que eso es difícil, eso es imposible. O sea, olvidar lo que usted le han dicho, le han hecho, es difícil. Más cuando tiene que vivir con lo que le hicieron. Pero sí recordarlo sin dolor. ¿Fácil o difícil? Difícil. No es difícil, es imposible. Es divino. O sea, el que hace eso no es el Señor. ¿Cuándo? Cuando usted contemple todo el perdón que han derramado sobre usted. Por eso usted no tiene por qué cargar rencores. Todos los días haga el ejercicio. Yo no voy a cargar rencores con nadie, porque así me han perdonado mucho. A mi Dios me ha perdonado demasiado. ¿Cuántas cosas? Y termino con esto. Usted va a buscar Eclesiástico 28:1-5. Eclesiástico. Perdona, el vengativo sufrirá la venganza del Señor, que llevará cuenta exacta de sus pecados. Perdona la ofensa a tu prójimo, y cuando reces, tus pecados te serán perdonados. Si un hombre alimenta la ira contra otro, ¿cómo puede esperar la curación del Señor? Si no se compadece de su semejante, ¿cómo pide perdón por sus propios pecados? Si a él, un simple mortal, guarda rencor, ¿quién perdonará sus pecados? Piensa en tu final y deja ya de odiar, dice el libro del Eclesiástico. Hermosísimo, ¿no? Piensa en tu final y deja ya de odiar. Hay un montón de elementos ahí, y ahí sale una predicación completa sobre el perdón. Pero quedémonos con esto. Si tú guardas rencor, ¿cómo esperas del Señor la curación? ¿Por qué? Porque es un impedimento. Es un impedimento para que es un bloqueo para que Dios actúe en tu vida. Vamos entonces a orar. Bueno, vamos a cerrar nuestros ojos y conscientes de la presencia de nuestro Dios aquí en este lugar. Vamos a pedirle a Dios que en el nombre de su Hijo Jesucristo en esta mañana derrame la fuerza de su Espíritu Santo. Ven, Espíritu de Dios, ven. Te pido, amado Jesús, que soples tu Espíritu Santo. Que soples tu Espíritu Santo, que es luz, para que venga a iluminar nuestra mente, venga a iluminar nuestro corazón.